muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual de este mes, que vamos a hablar de un tema muy interesante, tremendamente interesante, que es cómo afecta el calzado a tu suelo pélvico. Es decir, cómo la elección del zapato que usas a diario puede afectar a tu suelo pélvico y además más allá del suelo pélvico. Ya verán que hoy traigo a alguien súper top, súper crack y especialista en lo que hace, que va a responder preguntas muy interesantes que me han enviado y nos va a dar una información que de verdad, y no exagero, les va a explotar el cerebro y les va a resultar súper útil. Así que quédense, les invito a quedarse porque merece la pena de verdad. Así que vamos a ir conectando con ella, que es Marina Guayar. Que a veces pensamos que están un poco desconectados el uno del otro y no, para nada. Hay una relación muy, muy grande entre lo que sucede abajo en los pies con el resto del cuerpo. Aquí está conectándose. Hola, hola. Buenas tardes, Muy Vivian. buenas, Marina. Encantada de tenerte por aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Achicharrada de calor aquí en Barcelona. Aquí en Londres igual, estamos con ola de calor, así que te entiendo porque se está pasando también, además con lluvia, con tormenta de lluvia siempre. Bueno, Bueno, comenzamos entonces porque han habido tantas preguntas, tanto interés en la charla de hoy. Les estaba contando a todos pues que tu expertise, que ahora contaremos un poquito, es muy curioso, es muy único. Muchas veces la gente ni siquiera se percata de que pueda haber una relación entre los pies, entre cómo andamos, qué calzado usamos, cómo corremos, con lo que está sucediendo por encima. Así que venimos hoy a explotar muchas cabezas y a romper también muchos mitos. Así que bueno, lo primero de todo, vamos a presentarnos para aquellas personas que no nos conozcan, porque Marina, aparte de ser una excelente fisio de suelo pélvico, a mí algo que me llamó mucho la gracias. atención cuando la conocí es que también es estudiante de doctorado, que ahora nos contarás un poquito lo que estás estudiando, y está obviamente especializada en el tema del suelo pélvico, pero en relación a los pies, al calzado, la técnica de carrera. Y además tenemos el privilegio de tener a alguien que es formadora de la Clínica del Corredor en Francia y en Valencia, que bueno, de lo más top dentro del mundo, del que le guste el running y correr, etcétera. O sea que cuéntanos un poquito, Marina, cómo va tu doctorado, a qué te dedicas actualmente, en qué estás enfocada con tus estudios. Pues bueno, actualmente estoy en la fase final de escritura, ya último capítulo, que Qué empiezo a bueno. ver la luz al final del túnel. Y ha sido un doctorado complejo porque pilló el COVID de por medio y esto ha hecho muchas alteraciones, pero Mm. lo que he estado buscando, el interés de este doctorado era encontrar una correlación entre cómo corremos, el Mm. calzado que usamos y la fuerza que tenemos en el suelo pélvico. Genial, muy interesante, la verdad. Y sé por lo que he estado escuchando en otras entrevistas tuyas que los descubrimientos, la verdad, que son súper interesantes también, que ahora nos irás contando a lo largo de la charla cuando vayas respondiendo las preguntas y demás. Pero súper interesante el trabajo que estás haciendo y sobre todo que te especifiques en algo como el suelo pélvico, porque creo que normalmente es como que asociamos los pies con las rodillas, los tobillos o como mucho la cadera, la dolencia de esa zona, pero nunca lo asociamos con otra zona del cuerpo, así que muy, muy interesante. Bueno, pues yo por mi parte me presento también, soy instructora de Pilates, tengo un estudio virtual, doy clases también de forma presencial aquí en Londres, pero mayormente de forma online, alumnos en todo el mundo, todo tipo de clases, grupales, privadas, pre y postnatal, etcétera. Y entre los alumnos que yo veo, pues hay corredores también, hay atletas, hay personas con lesiones de rodillas, etcétera. Y yo personalmente, cuando a mí me viene alguien con un problema que está, digamos, en la zona alta media del cuerpo, no me fijo solo en esa zona, sino que miro abajo a ver qué está sucediendo en los pies, porque suele siempre haber respuestas ahí abajo. Y de hecho tengo una alumna actualmente con algunas lesiones de temas de meniscos, del ligamento anterior, ligamento medio, etcétera. Y me estuve acordando mucho de ti cuando la estuve viendo, porque ella me decía de que ahora mismo su fisio, podólogos y demás, le estaban diciendo que lo mejor para ella era
el calzado pues muy grueso, que tuviera mucha Ah, amortiguación, etcétera. Y yo le dije, bueno, a ver, la evidencia científica, dependiendo de a quién estés leyendo y hace cuántos años, dice cosas diferentes. Así que hoy hablaremos también un poquito de esto. Pero sí, es algo que yo veo muchísimo en mi trabajo por mi profesión, porque rehabilito a mucha gente con lesiones y demás. Y también me toca un poco de forma personal, porque yo corro, no soy corredora aquí súper experta, lo hago una vez en semana, pero a lo largo del tiempo, desde que empecé a correr hasta ahora, sí que he hecho una transición en el calzado que estoy usando. También obviamente por mis conocimientos, por lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que he sido instructora, ¿no? Entonces, en general, he cambiado mucho de mi calzado, pero sobre todo para correr. Y comencé usando, pues, deportivas normales, ¿no? Y poquito a poco empecé a hacer la transición a unas ya más barefoot, mucho más finitas, que son las que uso actualmente. E incluso he empezado ya a correr descalza en, no sé cómo se dice en español, el treadmill, sí, la cinta de correr, ¿no? en la Exacto, en cinta. la cinta. Ujú. Pues he llegado hasta correr descalza, bueno, con los calcetines de 5 dedos, pero sin calzado, porque quería un poco como experimentar progresivamente, a ver cómo reaccionaba mi cuerpo a ese cambio. La verdad que los resultados y las consecuencias han sido brutales en el sentido positivo, pero brutales porque cuando ves además en cámara lenta, porque me he grabado y demás, a ver cómo cambiaba también la pisada, increíble. Así que esta charla para mí es como súper interesante a nivel personal también, porque lo he vivido en mi propia piel y sobre todo porque yo tengo y he tenido lesiones de suelo pélvico, me he estado tratando durante mucho tiempo, entonces estoy muy familiarizada con una fisio de suelo pélvico, el trabajo que se hace, etcétera. Entonces de ahí viene y un poco creo que por las charlas que has visto que he hecho antes, Marina, yo creo que puedes descifrar que me interesa bastante el tema. Sí, sí, Así que sí, sí. bueno, no solamente por el ámbito profesional, sino por el personal, que quiero la verdad que aprender un poquito más, así que creo que viene bien y por supuesto a mis alumnos, las personas que nos están siguiendo, pues tener a alguien como tú con tanta evidencia científica y tan al día con la literatura que pueda traernos como toda esa información es súper valioso. Así que gracias de verdad por haber aceptado Gracias. haber venido y compartir todo con nosotros. Y bueno, yendo al grano, que por Ujú. cierto, les digo a todo el mundo que siéntanse libres de ir dejando preguntas, aparte de las que yo voy a hacer, que son las que han dejado ya previamente en las cajitas de preguntas, que ustedes también se sientan Ujú. libres a comentar, a preguntar lo que quieran, ¿vale? Que no hay ningún tipo de pregunta tonta, ignorante, ni mucho menos. Para nada. No, para nada. La primera de todos, que es muy genérica en realidad, Marina, pero creo que viene bien hacer la diferenciación, porque todavía oigo Ujú. que cuando yo le pregunto a la gente, ¿tú qué ejercicio haces? Caminar. Y yo, bueno, ¿ejercicio o eso es actividad física? Entonces, me gustaría que distinguieras un poco la diferencia entre actividad física, el ejercicio físico y el deporte también, que creo que incluso ahí Vale. hay un poco de diferencia, ¿no? Sí, sí, al final a mí me pasa, que en consulta muchas veces pregunto qué actividad física haces y yo cambio los conceptos, los términos más que los conceptos. Al final, la actividad física es todo aquel movimiento que necesite o que implique una acción muscular, una actividad o una activación muscular. Entonces, una actividad física puede ser subir una escalera, puede ser sacar el polvo o puede ser levantar una mochila. A nivel de ejercicio físico, lo que encontramos es que, bueno, pues hay una activación muscular, hay una serie de acciones musculares que ya tienen como una pauta, que tienen una regularidad. Entonces, ahí sería, pues, salgo a correr, salgo a bailar, o bueno, salgo, corro en casa o bailo en casa, ¿sí? Y luego, lo que sería la práctica deportiva, eso ya pertenece más al ámbito competitivo. Entonces, deberíamos, yo creo que hoy, de forma general, lo suyo sería hablar de ejercicio físico. Sí. Pero si se me va, me vais a oír actividad física, pero me refiero a ejercicio, ¿eh? Sí, totalmente. Yo siempre también le digo a la gente que lo pienso un poco, el deporte es como lo que haces en grupo, que no todos los deportes son en grupos, porque es verdad que algunos son individuales, pero digamos que se suele conectar más con ello cuando lo haces como en un grupo. El ejercicio físico es como pautado, programado en una secuencia, un orden, una justificación en los ejercicios que se eligen o que te elige el profesional que te acompaña. Y la actividad física, pues es el movimiento diario, es decir, todos tenemos que tener actividad física porque no deberíamos de estar estáticos ni de pie ni sentados todo el día. Entonces, para mí yo siempre lo resumo como así, súper sencillito, pero muchas gracias. Y luego con respecto a
tres conceptos que he oído hablar a la gente pues que se dedica al tiempo al tema de correr, del running, o incluso que se dedican al tema de los pies, del suelo pélvico, también se suele comentar, que son los conceptos a la hora de entrenar, de intensidad, Ujú, impacto y también tiempo en cuanto a duración en el tiempo, ¿no? ujú. Quería que nos contaras un poquito cuál es la importancia de esos tres conceptos a la hora de hacer ejercicio, en relación también al suelo pélvico, porque siempre está como que muy asociado que el impacto es algo malo, es negativo, es como que nos han vendido como que es terrible tener impacto, pero no es que esté mal, sino es solamente si lo gestionas mal, ¿no? Ujú. Al final, mira, es una cuestión de dosis, ¿sí? Todo es una cuestión de dosis. Exacto. Cuando hablamos de qué es lo que puede influir a nivel de práctica deportiva, práctica de ejercicio físico, a nivel de suelo pélvico, para mí lo más importante, aparte del tipo de deporte, es el volumen y la intensidad Claro. de esos entrenamientos. Eso es lo que nos va a determinar, porque un ejemplo que pongo muy a menudo en clase es una nadadora puede tener incontinencia urinaria y una nadadora no está haciendo impacto, ¿Verdad? ¿sí? Entonces, pueden tener entrenos con muchísima intensidad, entrenos con muchísimo volumen. El volumen al final es el tiempo de exposición o si hablamos de correr los kilómetros. Entonces, en función de eso, nos va a dar una afectación a esas estructuras del suelo pélvico u otras. Si estamos adaptadas, ¿sí? Porque al final suelo pélvico, hombres y Sí, mujeres. sí. Si estamos bien adaptadas o adaptados a los volúmenes e intensidades que nos están proponiendo en los entrenos, va a ir generalmente todo rodado. Pero cuidado, si yo estoy preparando alguna competición, alguna cosita, alguna carrera y no se hace una buena cuantificación, no se hace una buena dosificación de esa intensidad y de ese volumen, eso puede ser problemático. En cuanto al impacto, el impacto es saludable, bien dosificado. Exacto. En mujeres, por ejemplo, que están en un proceso de osteopenia o bien osteoporosis, que es esa disminución de la densidad ósea, vamos a necesitar un poco de impacto para que esos huesos sean más fuertes. El impacto para el suelo pélvico también es necesario. No tenemos que demonizarlo. Es más, te cuento un secretillo, que bueno, que la gente que me conoce ya sabe. El running no es un deporte de alto impacto para nuestro suelo pélvico, pero no se lo digas a nadie. Sí. Al final, el impacto es necesario. Es que impactamos todo el día, caminamos y hay impacto. Entonces, dependiendo de la dosis. El tema es dosis, cómo Sí, dosificamos. sí. No excedernos para que no sea un impacto donde haya presión intraabdominal excesiva, un impacto muy bruto a lo mejor en las articulaciones, sino dosificar que sea la cantidad necesaria para que sea saludable, como todo, pero que tampoco sea muy poquita. Y yo en ese caso también, es algo de lo que hablo mucho, porque comentaste ahora la osteoporosis, la osteopenia, y tengo alumnas también en esa situación. Y justamente la semana pasada estuve hablando con otra instructora, que no creía que eso pudiera ayudar porque no había evidencia científica, etcétera. O sea, todavía hay fuera personas que consideran que el impacto o bien no es necesario, que no se consigue del modo que la evidencia demuestra, etcétera, porque por ejemplo, en el caso de esta señora, que es la persona a la que estoy pensando ahora, ha aumentado mucho su densidad ósea a base del impacto que recibe de hacer pilates, ya sea suelo, ya sean máquinas, por las altas cargas de resistencia que usamos, etcétera. Y para ella ha sido una maravilla porque ha vuelto otra vez a rejuvenecerse, o sea, ya no se cae, no pierde el equilibrio, ya no se fractura como antiguamente. Entonces, claro, cuando ves a una persona como el impacto, que parece un concepto así tan demonizado, como tú dijiste, sí que la ayuda a volver a tener una vida normal y poder funcionar con su cuerpo, pues, jolín, te demuestra que efectivamente es necesario, es por salud también. Así que me Exacto. alegra que hayas quitado esa idea de que es como algo terrible y que necesitamos también ese impacto. Además, Vivian, yo creo que hay una cosa que tenemos que es absolutamente maravillosa y magnífica, que es que nuestro cuerpo se adapta. Exacto. Si le damos tiempo, nuestro cuerpo, incluso comentabas, no, pues una gestión de grandes presiones intraabdominales. Bueno, seguramente habrá gente que practique deportes que sean de mucho impacto y demás, pero con una progresión adecuada. Es que
la mejor herramienta, es que yo no sé quién se lo inventó, pero, o quién fue el diseñador del cuerpo humano, pero es que nuestro tejido tiene capacidad adaptativa. A mí, mira, si hoy la gente se queda con dos conceptos, que es que el running no es un deporte de alto impacto para el suelo pélvico y que nuestro cuerpo tiene una capacidad maravillosa de adaptarse a lo que le damos, oye, yo me voy a dormir tranquila. Sí, ¿Sí? sí. Hay que confiar, yo creo que en muchos aspectos nos fijamos siempre en la fragilidad, ¿no? Nos venden mucho, ¿no? Nos ponemos zapatos porque nuestros pies son frágiles. Eh, los tenemos que proteger, seguro. No. El cuerpo ya se Quizás con un protege tiempo de solo. quilicua, Sí. ¿sí? Entonces, tenemos que aprovechar esa capacidad que Sí, sí, tenemos. sí, totalmente. Nos ponen como agentes externos para protegernos, cuidarnos, al igual que con la ropa. O sea, nos abrigamos muchísimo en invierno porque no queremos coger frío, o en verano no te destapamos, pero es que también exponerte a ese frío, a ese calor es necesario también. Y tienes que adaptarte a las estaciones del año porque al final vivimos dentro de un ciclo, igual que el ciclo menstrual de la mujer, está el ciclo estacional también, y es importante transitarlos todos porque estamos hechos para eso. Y es lo mismo con el zapato. Hace, yo qué sé, 50 años teníamos unos zapatos súper corrientes, normales, planos, y hoy en día parecen cohetes nuestros zapatos. O sea, ves toda la tecnología que tienen, sobre todo cuando te venden el típico, la típica zapatilla, ¿no? Para que corras mejor, tengas más amortiguación, tal, no sé qué, que ahora entraremos, de hecho, en el tema del calzado, y a mí me hace mundo de gracia porque te lo venden con una tecnología alucinante que parece un móvil, un cohete, y al final tus pies lo único que tienen que hacer es apoyarse en el pie y en el suelo, perdón, y desplazarse. O sea, tampoco es algo tan grande y el cuerpo hace el resto, ¿no? Pero es curioso cómo nos lo han vendido. Yo creo que, mira, por ejemplo, que yo veo gente que corre por montaña, por terrenos muy técnicos. Para mí, al final no es todo ni blanco o negro. No, Bueno, supongo que total, sí, igual que sí. para ti, pero hay ciertos casos que, bueno, pues yo, pacientes con una rigidez en el primer dedo, no pondría un calzado minimalista porque hay un riesgo de fractura, pero, pero al final, ostras, eso que tú decías, hace 50 años, ¿cómo era ese calzado? Yo, cuando era pequeña, yo creo que eres un poco más joven que yo. Cuando Yo yo era tengo pequeña, usaba las 27. Bambas Victoria. Uy, eres mucho más joven que yo, madre mía, qué mayor soy. Yo Pero tenía sé cuáles son, sé cuáles son. las Bambas Sí, Victoria, las finitas, pues con eso corrías, ibas al monte, te ibas a la playa y hacías de todo y no sí, pasaba sí. nada. Entonces, lo que tú dices, qué calzado tan ultra mega tecnológico, que para algunos casos seguramente sea muy interesante, pero seguro que eso es para la gran Sí, mayoría. Ahí está el sí, tema. sí, totalmente, sí. Es súper interesante como al final ahí es donde ves también el sistema en el que estamos, el capitalismo, el marketing, cómo funciona todo y lo que te han hecho creer que tengas unas ciertas necesidades que no todo el mundo tiene. Probablemente solamente una mínima parte de la población tenga la necesidad de comprarse ese cierto calzado, pero sí, de algún modo te lavan el cerebro, por así decirlo, para que tú pienses que sí que lo necesitas. Y de hecho es que está súper intrínseco de la gente también, porque yo oigo, por ejemplo, a mi abuela muchísimas veces, no, no, es que hay que usar un poquito de tacón, porque es que estar plana, eso es malo, el médico me ha dicho que es malo. Y yo, pero a ver, ¿en qué cabeza? O sea, ¿quién te ha explicado que eso sea malo? Claro, a una persona con 80 años ya no la vas a cambiar, o sea, morirá con sus taconcitos. Pero cuando somos jóvenes, que todavía podemos aprender, buscar la evidencia científica detrás de ello, pues a veces solamente hay que parar, cuestionarse las cosas y ver si realmente eso es así o no, o si nos lo han dicho, nos lo hemos creído como una tradición y venga, para adelante, porque es lo que nos han dicho desde que nacimos. Entonces sí, es súper importante el plantearse las cosas. Y hablando precisamente de eso, Marina, te iba a preguntar, ¿cómo se mide el impacto? Porque ya hemos dejado claro que en el debate de si es bueno o no, obviamente tiene que haber un poco de impacto, pero ¿cómo mides si te estás excediendo, si no te estás excediendo, es suficiente para tu cuerpo? Entonces, yo te diría, creo que es complicado para no entrar en cosas muy técnicas, pero generalmente yo lo que explico en consulta, y esto nos sirve para, digamos, medir más que el impacto, toda la carga que va a llegar Sí. al cuerpo. Sí, carga puede ser desde un estiramiento a un trabajo de fuerza, a algo de impacto. Entonces, para mí es que no despierte
o no aparezca nueva sintomatología, y ahora explico a qué me refiero, o que se agrave sintomatología presente. En el caso de suelo pélvico, ¿sí? Y luego te lo traslado a lo que sería el aparato locomotor. En caso de suelo pélvico, pues imagínate que es alguien que quiere empezar a correr y pues dice, yo el primer día salgo media hora y esa persona ya tenía incontinencia urinaria. Imagínate que mojaba un poquito la braguita y de repente llega a casa y tiene todo el pantalón mojado. Ese volumen, ¿sí?, de impacto, o esa cantidad de impacto que ella ha recibido, ha sido excesivo para la capacidad que tiene su cuerpo de asimilar. O si yo nunca he tenido una pérdida de orina y de repente empiezo a tener pérdidas de orina, implica que ese ejercicio es demasiada carga para ese suelo pélvico. Si lo trasladamos al aparato locomotor, sí, pues yo siempre contemplo las 24 horas posteriores a este entreno, también para el suelo pélvico, si aparece dolor, si aparece hinchazón, si, fíjate que siempre lo digo de carrerilla en la consulta y ahora como he cambiado el contexto, dolor, hinchazón y rigidez, ¿sí? Entonces, si aparece alguna de estas cosas en las 24 horas posteriores, implica que la cantidad que le hemos dado, nuestro cuerpo aún no está del todo adaptado. No significa que debamos abandonar eso, significa que o me quedo en el mismo entreno o lo reduzco un poco para luego ir progresando poquito a poco, ¿sí? No es lo evito, no, nos vamos a ir exponiendo, pero quizás un poquito más progresivamente. Sí, total. Y eso me recuerda, volviendo a lo que te comenté antes al principio, sobre cuando yo estaba haciendo esta transición, cuando empecé a correr en la cinta descalza, solamente con los calcetines de 5 dedos, me fue súper bien porque empecé a notar musculatura muy profunda que no solía notar y a la hora también de impactar era mucho más suave porque obviamente tenía que protegerme a base de no golpear fuerte. Pero sí es verdad que luego noté como a nivel profundo que las articulaciones se resintieron. Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, todavía me queda más tiempo con el calzado barefoot y ya poco a poco haciendo la transición, que al fin y al cabo era como un experimento propio, porque al final a la calle no voy a salir descalza por protegerme de no cortarme ni nada, ¿no? Pero era más bien por un experimento de vamos a ver cuánto he progresado, hago una carrera cortita de 20 minutos y así lo pruebo, ¿no? Y efectivamente, si escuchas tu cuerpo, te va a dar la señal, te va a dar la respuesta muchas veces. Así que muy interesante que lo hayas explicado así porque lo he vivido. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo lo pruebo muchas cosas, Sí. me gusta probar y experimentar con mi cuerpo. Yo hace 10 años que corro con calzado minimalista y la primera vez que yo dije, yo quiero probar esto, pues me fui a trabajar todo el día con mis nuevas zapatillas minimalistas y me generé un problema de tendón en el tendón de Aquiles maravilloso porque no dosifiqué nada. Bueno, no pasa nada. Ahí lo que hice fue una muy mala gestión de esa carga sobre esas estructuras. Entonces, simplemente debí escuchar mi cuerpo, pero yo seguí. Y bueno, pues es importante tener cuidado y hacer las progresiones como tú decías, escuchando al cuerpo. Sí, eso precisamente fue lo que hice yo. En el momento en el que estaba corriendo en la cinta, me acuerdo que empecé a sentir la rodilla en un sitio donde nunca la solía sentir. Y yo, esto no me está gustando. Y dije, bueno, 2 minutos y si no, ya paro, porque quería probar, porque a veces sientes, pero luego desaparece y demás. Y vi que no se iba, yo, no, esto ya es el cuerpo me está diciendo algo y lo escuché. O sea que está súper bien porque en ese aspecto de que escuchaste a tu cuerpo, a pesar de que en tu caso fue un poco tarde y te excediste, pero aprendiste. Que al final esa es la clave, porque es lo que yo le digo muchas veces a mis alumnos cuando les hablo del calzado barefoot y demás, porque ellos, algunos se compran el calzado barefoot sin nunca habérselo puesto. Y yo, no, por favor, no te lo pongas porque luego te va a doler y vas a estar súper en contra de usar calzado barefoot porque tú no has hecho un cambio progresivo y la clave está en que el cambio sea progresivo. Poco a poco, despacito y demás, ir haciéndolo porque si no va a ser un shock para tu sistema. Y esa es la clave, que sea progresivo. Y hablando precisamente de eso, del calzado, ya que nos estamos metiendo en el tema, quería que nos contaras un poquito cuál es la diferencia entre el calzado tradicional y el calzado barefoot, aunque también ahora existe, por lo que he estado leyendo recientemente, que se diferencia también entre el barefoot, el minimalista y el tradicional, que hay como 3 tipos, no sé si tú has leído sobre ello, me imagino que sí, porque tú eres al final la experta en ello, pero lo que yo he leído es que como que el barefoot es lo más
plano, vamos, que es como una segunda piel para el pie, básicamente, y en cambio el minimalista sí que tiene un poquito más de soporte en lo que es la suela del zapato, el resto es igual, amoldable, flexible, etcétera, pero tienes un poquito, es como para ayudarte a hacer la transición. Así que bueno, si quieres cuéntanos un poquito las diferencias de lo que tú conoces. Mira, yo a nivel de barefoot o minimalista, yo a veces lo llamo minimalista o Okay. ultra minimalista, porque al final lo que estamos haciendo es clasificar ese calzado en una escala, Ya. ¿sí? En una escala donde el calzado más tradicional será un calzado más pesado, un calzado rígido, un calzado con mucha tecnología, Ujú. una suela gruesa, con algo de diferencia entre la altura de los dedos y la altura del talón, sí que esto sería el drop. Me ha costado la vida encontrar un calzado un poco minimalista en mi casa. Sería un calzado, sí, veis que rígido, no puedo Sí, doblarlo, no puedo girarlo, sí, es toda la flexibilidad con elementos que, perdone, bueno, saco marcas, no pero pasa me nada. tapo un poco. Con talón, por ejemplo, rígido, sí que es un estabilizador de calcáneo, suelen tener estabilizadores a nivel del medio pie, un montón de tecnología, y si veis una suela Sí, gruesa, y además hay diferencia entre los deditos y el talón. sí. Y en cambio un calzado minimalista, este no es ultra minimalista, sí, sería un minimalista, o si tú lo diferencias entre barefoot y minimalista, sería minimalista, un calzado más ligero, un calzado mucho más flexible, sí, es un calzado que lo puedo doblar en todos los sentidos, casi puedes hacer una bolita sin tecnología, es ligero, suele ser una suela plana, que no hay diferencia entre la altura de los deditos del pie y la altura del talón. Entonces, bueno, estas serían las Mm, diferencias. Ah, por cierto, y otra más, la el ancho, puntera, sí. ¿sí? Lo que sería el toe box, que es Ujú. la caja para los dedos, donde van resguardaditos. Fijaros, no sé si se ve un Sí. poco la diferencia. Bueno, Bueno, yo de hecho este traje sería algunos para ¿sí? mostrar por si querías también ver para que la gente viera Perfecto. opciones. Sí, El típico es puntiagudo también. Y sí, yo, por ejemplo, exacto. el que tengo para correr ahora, que es Barefoot, es este, que es súper ancho, o sea, me sobra espacio dentro y mis dedos se abren porque yo Ujú. uso el calcetín de 5 dedos y es ultra flexible también, se aplana y demás. Y luego también lo tengo de salir, que es igual, también súper flexible. Y si ves el ancho, es bastante más ancho que uno tradicional. Ups, así. Se nota bastante. Además, Sí, yo lo noto a la hora de introducir el pie. Aquí tengo espacio sí, para el dedito pequeño y en el otro no. Siento que mi dedito sí. pequeño está aplastado, literalmente. Entonces, como yo Es siempre que ando con calcetines de 5 dedos, que de hecho los traje por aquí por si nadie los ha visto en su vida, porque yo los uso a diario, yo voy vestida con esto todos los días, mis alumnos me habrán visto, cuando tú tienes calcetines de 5 dedos, que tu base de apoyo es así de ancha, si te meten en un zapato donde es así de estrecho, enseguida lo notas en el lateral porque molesta un montón en las esquinas. Y además a mí me ha pasado que a lo largo del tiempo, porque empecé a usar sobre todo los calcetines de 5 dedos a base de la pandemia, al estar en casa. Y siempre estaba dando clases y trabajando con ellos. Nunca me ponía zapatos. Lo que me pasó es que cuando volví a ponerme zapatos para volver a salir y demás, me di cuenta de que mi pie no cabía en mis zapatos de antes. O sea, mi pie se había expandido, la base de apoyo se había abierto y ahora muchos de los zapatos que antiguamente tenía los he tenido que quitar porque literalmente el pie no me cabe dentro. Y no solamente a hay base vuelta de, atrás. no, no, pero eso solamente a base de andar descalza con calcetines de cinco Mm, dedos. Muy de vez en cuando me ponía los separadores de silicona y demás, pero no es que estuviera haciendo activamente ejercicio para los pies, como a lo mejor ahora que soy más consciente. Sí es verdad que hacía pilates, que es verdad que estamos siempre trabajando los pies y demás, y somos muy conscientes de entrenar los pies en las máquinas y tal, pero no es que fuera conscientemente intentando abrirme la base de apoyo, separar articulaciones, nada. O sea, sucedió de forma natural y es un poco un recordatorio de cuando sacamos el pie del zapato, esto es lo que sucede. Vuelve a abrirse, vuelve a esa formita de patito, que yo le llamo, como los bebés cuando están recién nacidos, que tienen sí. esa forma de patito, pues igual, eso. Y además es que no hay vuelta atrás. Yo me casé con barefoot porque no toleraba nada. Iba vestida de novia y era la que estaba más cómoda, ¿eh? Al final, pero es que no hay vuelta atrás, es que Sí, no la hay, sí, sí, porque el pie se expande y es un pie natural, sí, como el que era cuando éramos pequeñas. exacto, totalmente, sí. Y volviendo a lo que estábamos hablando del tipo del calzado, eh,
algo que también quería que nos explicaras, porque aparte del suelo pélvico, que al final es tu especialización, ¿no? Que nos cuentes cómo afecta el tipo de calzado que usamos al suelo pélvico, pero también a tobillo, rodilla, caderas, es decir, justo las articulaciones que están encima, porque están vinculadas también a lo que está sucediendo en la parte alta del cuerpo, cómo afecta usar barefoot o usar calzado tradicional a las articulaciones y al suelo pélvico. Yo lo que sobre todo os voy a hablar y de donde tengo más información es sobre todo cuando hablamos de correr, ¿sí? Porque la biomecánica de cuando corremos a cuando caminamos es ligeramente diferente, y os daré también alguna info sobre suelo pélvico y pies a nivel de la marcha, y os explicaré el qué, Sí. que sí que sabemos, seguro. Entonces, al final el hecho de poner una interferencia entre el pie y el suelo, que es el calzado, hay cierta información que se va a distribuir de forma diferente, ¿sí? Esto nos va a determinar que el uso de un tipo de calzado o el uso de otro tipo, ¿sí? Nos generen que nuestra biomecánica a la hora de movernos sea diferente. Entonces, el uso de un calzado, cuando corremos, de un calzado con tendencia minimalista, ahí tenemos desde minimalista, desde barefoot puro, a incluso gente que corre descalza, a pues estos minimalistas, digamos, un poco más intermedios. Lo que vamos a ver es que toda esa carga mecánica, todo ese impacto, lo vamos a llevar a las estructuras que están diseñadas para ello, es decir, para la zona del gemelo, tendón de Aquiles, y la fascia plantar, que es el tejido que recubre toda nuestra planta del pie. ¿Sí? Entre otros, pero esto es lo que me parece más interesante. Entonces, la carga la vamos a mover de un sitio a otro. La carga no va a desaparecer, pero sí que la vamos a desplazar hacia esas estructuras. Por lo tanto, vamos a liberar nuestra pelvis, por lo tanto, nuestro suelo pélvico, nuestra lumbar, nuestras caderas y nuestras rodillas. En cambio, con el uso de un calzado tradicional, con suela más gruesa, más pesado, como describíamos, esa carga, ese impacto, nos lo volvemos a llevar, ¿sí?, a zonas superiores, es decir, tiene más impacto nuestra pelvis, nuestro suelo pélvico, nuestras lumbares, nuestra cadera, nuestra rodilla. Quitamos la carga de ese gemelo y ese tendón de Aquiles para llevárnosla a estructuras superiores. Entonces, dependiendo de qué es lo que buscamos o de lo que queremos, por ejemplo, si es alguien que tiene un problema a nivel del pie, quizás sí que queremos modificar esa carga y nos la llevamos a otro sitio utilizando. Yo no hago muchos cambios de calzado porque si no esto es un mareo para los pacientes, pero podemos jugar con eso. Sí, sí. ¿Sí? Además, nuestro suelo pélvico tiene una característica que se activa de forma refleja y anticipatoria antes de un impacto, sea corriendo o sea caminando. Si le ponemos una interferencia, va a tener una activación más tarde. Se va a activar seguramente de forma diferente y esto no nos interesa, ¿vale? Que eso es lo que creo que a gente que camina y gente que corre es lo que más nos importa, ¿sí? Esa activación que se genera antes, ¿sí?, anticipatoria y refleja de esta musculatura, se va a dar de forma alterada, ¿sí?, en el tiempo y de forma de activación. Entonces, esta es una de las cosas más importantes. Si queremos tener una respuesta óptima, mejor quitar interferencia, que sería, por lo tanto, liberar y al menos disminuir pues riesgos de calzado, tecnología, etcétera. Sí, yo también, una cosa que siempre me viene a la cabeza, sobre todo a raíz de, porque yo también soy instructora de movimiento facial, no solamente de pilates, entonces cuando estudiaba movimiento facial, me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención es cómo el cuerpo al final se mueve como un muelle, por así decirlo, es decir, tiene que haber como una elasticidad, una, no me acuerdo ahora de la palabra en español, es que todo me lo estudio en inglés y luego las palabras en español no me vienen. Pero bueno, un recogimiento, por así decirlo, y una elasticidad, ¿vale? Hay un movimiento continuo. Y entonces me acuerdo cuando estábamos hablando sobre el tema del pie a la hora de correr y demás, cómo la fascia se mueve de esa forma, que es como un muelle, y cuando tenemos ese zapato, al no poder desarrollar la propriocepción, no poder recibir ese feedback a través del suelo, ya dejamos de movernos de esa forma elástica a través de la fascia, que al final la fascia es el tejido que recubre todo, o sea, piel, fibras musculares, órganos, todos. Es como una red, una telaraña que nos cubre por completo y tiene que tener esa elasticidad y ese movimiento como esponjoso, por así decirlo,
Y cuando ponemos ese calzado, al tener sobre todo esa amortiguación que nos venden, que es como súper necesaria, que sea gruesa, y que tengas como mucha amortiguación para no lesionarte, al no sentir el suelo, ya lo que estás haciendo son golpes como en seco y brutos y no estás desarrollando ese tipo de elasticidad que yo personalmente la siento mucho cuando corro con calzado barefoot, porque yo tengo que evitar ese golpe porque si no me va a doler al fin y al cabo. Si tú no evitas tener ese golpe brusco, lo vas a notar un montón a través de las articulaciones, metatarsos, etcétera. Entonces lo que haces es ir muy como suave, esponjoso en contra del suelo y notas esa elasticidad de muelle, tipo muelle en tu cuerpo. Y al final lo que yo siento que nos ha pasado también es que confiamos tanto en el calzado que nos ponemos, es decir, como el calzado va a hacer el trabajo de absorber el impacto, me desentiendo y ya no lo hacemos nosotros. Y cuando en cambio uso el calzado barefoot, la pisada es más suave para yo absorber ese impacto de otra forma, gestionarlo de otra forma, que actúe como ese muelle y por lo tanto ya soy yo como responsable de absorberlo en vez de dejar que el calzado lo haga por sí solo, ¿no? No sé, es la sensación como que tengo yo, sobre todo a raíz de cómo lo entendí en movimiento facial y demás, no sé si me equivoco. Bueno, al final, lo que tú dices, el cuerpo lo que va a buscar es que nos podamos mover, su objetivo es que nos podamos mover con el mínimo coste energético posible, ¿sí? Porque la energía que tenemos es limitada, y de la forma más eficiente para no lesionarnos. Por lo tanto, si yo quito la protección del talón, es que no hay ni que pensarlo, es que esta es la maravilla, es que el cuerpo lo va a gestionar, y es genial. Sí, de hecho, esto es lo que te iba a preguntar también con el tema del impacto, porque es muy típico ver, yo me fijo mucho cuando salgo a correr, que la gente talona mucho, como que apoya el talón dando golpes y yo en cambio, a raíz de tener las zapatillas barefoot, hago mucho más apoyo en el centro, incluso en el empeine antes de llegar al talón, también es verdad porque no tienes ahí ese pedazo de tacón que golpea antes incluso que tú puedas llegar a apoyar el pie, pero como que cambia totalmente la pisada, que yo sé que al final tú eres experta en ello, y eso cómo afecta que sea mejor el pisar de una forma u otra, cómo afecta el impacto también. Al final, la forma que tenemos de entrar el pie, de atacar, y atacar es cómo entra ese pie en contacto con el suelo, nos va a determinar también qué es lo que ocurre en estructuras superiores, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que podríamos definir varios tipos de ataque en función de cómo entra ese pie en el suelo, y lo hago con la zapatilla. Entonces, un ángulo de 45 grados con respecto del zapato con respecto al suelo, esto sería un talón agresivo, que esto generalmente va relacionado con técnicas de carrera o con movimiento que no sería eficaz y que va a trasladar todo ese impacto hacia estructuras superiores, entre ellas el suelo pélvico. Pero una vez ya pasamos a un ataque que se llama propioceptivo, que es va el talón y rápidamente pasa a un medio pie, aquí ya vemos que esto se gestiona mucho mejor. ¿Sí? Que a veces, ostras, entra de talón, pero rápidamente va hacia un medio pie. Esto ya es interesante. Un medio pie sería la entrada aquí y antepié ya nos vamos a la parte anterior. Entonces, cualquiera de esos me parece súper interesante para liberar carga a nivel de ese suelo pélvico. Pero cuidado, no hay que pensar en cómo coloco el pie en el suelo. Debemos dejarlo de forma natural, ¿sí? Porque ahí el riesgo-beneficio puede ser complicado y podemos generar lesión. Entonces, si yo quito la protección, vamos a ver qué hace mi pie. ¿Sí? Claro. En tu caso dices, ostras, me voy más anterior. Perfecto. Habrá gente que te dirá, ostras, no me noto tan delante, no pasa nada, porque sabemos que cambiará seguro. Sí, qué curioso. O sea, que con esto se confirma entonces de que para correr, y me imagino que aplica de forma similar, aunque dijiste que había unas diferencias, pero para caminar y para correr, el calzado barefoot entonces tiene mayores beneficios que el calzado tradicional, tecnológico y demás, ¿no? Sí, pero eso que te decía antes, al final, seguramente para un gran grueso de la población, pero habrá casos que habrá que mirar más detenidamente porque, pues por las características que tengan, pues no va a poder ser. Entonces, bueno, hay otras fórmulas, ¿sí? Para tonificar la musculatura de los pies y la musculatura del suelo pélvico, que es lo que comentábamos,
que no tiene por qué necesariamente pasar por el cambio Sí. de calzado. De hecho, es algo que te iba a preguntar, que me dejaron preguntas al respecto. ¿Qué tipo de patologías, ya sea en el pie o en otras zonas del cuerpo, son a las que no se les recomendaría el calzado barefoot y mejor mantenerse con el tradicional? Porque antes, por ejemplo, cuando te conté lo del caso de mi alumna, con las lesiones en la rodilla de meniscos y ligamentos y demás, hiciste así y enseguida como que entendí que le habían dado un poco una información errónea. ¿Es corredora No, tu alumna? Ah, no. vale, entonces ahí no voy a entrar Vale. demasiado, ¿sí? Pero si fuera corredora te diría, em, mira, Sale a andar ¿cuándo mucho, no? eso sí, hace muchísimos kilómetros, pero no corre. Bueno, entonces ahí podemos ser un poco más permisivos, sí, y un poco más flexibles, más que permisivos. Ujú. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Seguramente hay más razones, ¿eh? Seguro que me voy a quedar corta. Em, para mí, sobre todo, es gente que tiene una rigidez importante en lo que sería el primer radio. Se llama una lux rigidus, Ujú. da Sí. igual el nombre técnico, pero sería una rigidez a nivel del primer dedo, ¿sí? A nivel de las articulaciones del primer dedo. Son pacientes en los que yo jamás propondría un calzado minimalista porque lo que puede ocurrir es que hagan una fractura. Creo que gente que tenga una rigidez muy importante, sobre todo pienso en perfiles de gente un poco más mayor, en la cual quizás esa capacidad de adaptación del tejido va a ser un poco más lenta y Ujú. bueno, lo que podemos buscar es un calzado que no hace falta que sea minimalista, pero bueno, que vayamos reduciendo algo de grosor, ¿sí? Mm. No tan protector. Yo creo que, por ejemplo, y tengo un par de buenos amigos podólogos que seguramente ellos también podrían hablar mucho de esto, que son José y Ricardo, que yo les preguntaría si tuviera un paciente con pie diabético, ahí iría con muchísimo cuidado, Mm. porque eso puede generar problemas. Y en el resto de casos, yo te diría, yo creo que ahí bueno, se La fascitis podría plantar, intentar. por ejemplo, que en la fascitis plantar se escucha mucho el tener amortiguación. Eh, en una fascitis plantar, en una fase aguda, eh, yo protegería, pero una vez Mm. pasada la fase aguda, yo soy un poco, me gusta cargar Sí, sí, estructuras en el buen sí, sentido de la sí, sí, palabra, sí. estresar estructuras. Entonces, si es alguien que ya está usando calzado minimalista y está con una fascitis y en fase aguda, mira, y a ver si podemos gestionar sin tener que hacer un cambio de calzado. Y si es alguien que está utilizando calzado amortiguado o calzado tradicional y ya no es una fascitis, sino una fasciosis, es decir, mucho más largo Ujú. el periodo ¿sí? con esta patología, yo ahí te diría integrar progresivamente un calzado minimalista para generar cambios en el tejido. Claro, Porque si protegemos ahí no vamos a hacer claro. nada y esa persona no le vamos a Mm. generar un cambio en ese Es que al tejido. final el cuerpo se adapta tanto para bien como para mal. Entonces, si lo proteges demasiado, tampoco le va a convenir a ningún aspecto y en cambio hacer el reverso sí que te puede beneficiar totalmente. O sea que para aclararlo, para la gente que me dejó la pregunta, no importa si tienes ningún tipo de problema en cuanto a la estructura y morfología de los pies o cuando tienes juanetes, o sea, nada de esto afecta a que Con un elijas. juanete, libera el pie con un Exacto, juanete. totalmente. Libera, libéralo, que de repente el juanete empieza a ir hacia donde toca. Exacto. Fíjate que el juanete lo que hace es reseguir la forma del zapato. Y Ujú. un juanete es porque el calzado que nos venden, Sí, fijaros, coged es que no sí, tengo en sí. casa. Bueno, Es sí, que esta. aquí, por ejemplo, lo notas claramente, que el dedo no va hacia afuera, va Claro, hacia adentro, sí, sí. va hacia adentro. Esto tiene forma de Sí, mano. Mi mano cabe aquí total. perfectamente. Sí, sí. Pero no mi pie no, ojalá, bueno, no, ojalá no, mi pie tiene forma de pie. Es decir, no, ahora no voy a mover la No, no, cámara, no. pero el juanete, yo cuando tengo a alguien con juanetes, miro siempre y digo, me dicen, no, llevo zapatos con la punta redonda. Digo, ya, ¿y tu pie es redondo? Porque No. resigue. Con un juanete, Sí. evidentemente, y ahora yo soy mucho de la broma, pero evidentemente si, por ejemplo, ese juanete, porque hay una deformación, porque hay una artritis Ujú. reumatoide, habría que valorar el caso, por favor, que a veces generalizo Sí, y sí, me sí. sabría mal en casos concretos bueno, pues si hay un juanete sin más,
el hecho de liberar esos pies lo van a agradecer, vamos, Totalmente. infinitamente. Yo lo veo en mis alumnos, tengo varias alumnas, de hecho, con juanetes muy marcados, o sea, un juanete que tú dices, oh Dios mío, y a raíz de estar haciendo pilates, porque como parte de su entrenamiento les digo de usar calcetines de dedos separados, usar separadores, entrenamos, hacemos ejercicios específicos para los pies, aparte de los ejercicios comunes en los que están de pie, están en otras posiciones, pero intentar que durante el tiempo que están entrenando abran y luego como deberes les pauto también pasar tiempo en casa descalza con el calcetín de 5 dedos, usar el separador, andar sobre ello y tal. El cambio es radical. Es verdad que a nivel estructural se abre un pelín, pero no es que cambie radicalmente, pero lo más importante para ellas es el dolor, el no vivir con dolor a raíz de hacer ese cambio, de sentir que tienen una base de apoyo, el equilibrio les ha mejorado un montón también. Entonces ves cosas que son funcionales en el día a día porque no te quieres caer, quieres tener buen equilibrio, no quieres vivir con dolor, etcétera. Y a raíz de hacer ese cambio y también un poco insistirles en cambiar el calzado, en vigilar qué calzado usan para ir a trabajar y demás, en cuanto hacen esos pequeños cambios ya se nota un montón a nivel físico, pero en todos los aspectos, cuando entrenan el resto del cuerpo, porque al final, dependiendo de cómo estén tus pies, se comporta el resto del cuerpo. Entonces se nota a la hora de hacer una sentadilla, hacer un lunge, etcétera. Es que para mí es una premisa básica. Yo en cuanto veo los pies de mis alumnos, lo que te decía antes, los veo y de ahí ya ejecuto de ahí para arriba, porque al final lo que sucede ahí abajo tiene una repercusión en lo que sucede arriba. De hecho, algo que te iba a preguntar, que también me dejaron una pregunta sobre esto, ¿sabes cuando los niños son pequeñitos y tienen los pies planos y entonces te ponen este famoso botín ortopédico, la bota esta súper fea ortopédica, o te ponen plantillas? Una de mis alumnos me estaba preguntando, ¿por casualidad será que yo la escoliosis que tengo fue a raíz de usar tantos años este calzado que me forzaba una posición que al final no he conseguido porque sigue teniendo los pies planos? Y yo le dije, pues mira, se la voy a pasar a Marina a ver qué piensa ella. Es- Esto es muy arriesgado, esto es meterme en camisa 11 varas, pero yo te diría, eh, no lo sé. Es decir, seguramente habrá afectaciones de otras cosas, pero poder asegurar que una Sí, sí, escoliosis es debido, yo te diría, pues no me voy a meter en ya. ese jardín porque creo que es muy difícil poder hacer una asociación tan grande. Ujú. Evidentemente, el uso de un tipo u otro tipo de calzado nos va a determinar ciertas cosas, pero poder determinar, digo calzado o Sí, bota ortopédica y demás, pero de ahí poder decirte, ostras, pues sí, pues te diré, pues no lo sé, Vivian. no pasa nada. Y en cuanto a las plantillas, el uso de usar como zapato correctivo plantillas, que a veces la gente recibe una plantilla del podólogo y le dicen, pues con este ya se soluciona el problema, pero no hay ningún tipo de entrenamiento, ni ejercitar el pie, ni sacar el pie del calzado habitual, sino solamente plantillas. ¿Tú confías en que eso ayuda en algo? Mira, te lo responderé muy fácil. Solo con plantillas no, Mm, igual que una faja lumbar no te va a arreglar una lumbalgia. exacto. ¿Sí? Entonces, si se coloca una plantilla por algún tipo de problemática X, yo creo que de forma paralela tiene que haber Sí. un trabajo de entrenamiento de la musculatura intrínseca del pie, pero es lo mismo, igual que un collarín tampoco te va a solucionar, ¿sí? No va a ser un elemento externo el que nos dé la Ujú. funcionalidad, para nada. Entonces, si hay que colocar una plantilla y está determinado por un podólogo que eso es necesario, hagamos que ese pie trabaje, porque al final esa plantilla, bueno, sí va a colocar ese pie en una cierta Mm. posición, pero la musculatura tiene que trabajar también de forma paralela. Claro. Sí, yo siempre pienso que tiene que ir acompañado, al igual que nos han vendido de que los zapatos súper amortiguados son lo mejor, yo siempre soy de la opinión de que la plantilla sola no lo va a arreglar, porque es como colocar maquillaje, es decir, te la pones, te sientes a lo mejor mejor o no te duele, lo que quiera que te dolía, etcétera, pero el problema sigue ahí, no hemos hecho mucho por cambiarlo realmente, entonces siempre considero que la parte activa de ejercitar, entrenar el pie y demás, reeducar, cambiar el calzado es fundamental, en mi opinión y en mi experiencia como instructora, por lo que veo en los pies de mis alumnos, porque veo todo tipo de cosas, la verdad, y después veo la relación que eso tiene con lo que sucede en la parte alta, que por eso te hacía mi pregunta, porque
Yo obviamente esto no lo sé por evidencia científica, pero sí que noto mucha relación entre pies que están deformados comparados con lo que es un pie natural según nacemos, ¿no? Me refiero a eso. Y la relación que tiene con la columna y con el resto de las articulaciones, porque sí que suelo ver que encima hay algún tipo de pues lesión, algún tipo de cambio a nivel ya morfológico en el cuerpo y demás, que no es como lo natural en esa persona o en la edad de la persona, ¿me entiendes? Entonces, a base de ver personas es que ya yo he empezado a pensar, oye, es que a lo mejor los pies sí que están causando esto, que no lo sé, te repito, pero me empieza como a sonar campanas, ¿sabes? De, a lo mejor sí que es más importante de lo que pensamos a nivel de cómo nos desarrollamos desde la vida infantil hasta la vida adulta. Y lo veo en los chiquititos de mi familia y demás por el tipo de calzado, porque hacen gimnasia rítmica o deportes así de muy alto impacto, como también tienen un efecto en la parte alta de su cuerpo, en la columna, en caderas y demás. Entonces, ojalá encuentre la evidencia, la verdad que no me he puesto a buscarlo, o encuentre al profesional que un día me pueda responder la pregunta, pero me gustaría, la verdad, saberlo, porque si ese es el caso, de ahí la importancia de que los niños desde pequeñitos usen calzado barefoot, que ahora cada vez se habla más. Hay cada vez más podólogos infantiles que intentan reivindicar que los niños no usen calzado de plástico duro que apenas se puede mover y no pueden aprender a andar. Entonces yo creo que invertir en ello es súper importante para el desarrollo del ser humano en general. Así que por eso te hice la pregunta. Y hablando también del calzado barefoot, una de las preguntas que me dejaron que me llamó un montón la atención es que ¿por qué es tan caro? Que si merece la pena esa inversión. Hay de todo. Sí, es verdad, hoy Mm, en día cada vez hay más opciones, pero yo lo veo desde el punto de vista, desde que, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Invertir en algo que puedes usar a diario y te puede mantener saludable? Como puedes invertir, por ejemplo, en clases, no sé, de pilates, que es lo que hago yo, o en clases de lo que sea para mantener tu cuerpo sano, ¿no? O prefieres, en cambio, invertir en fisios, médicos, medicación, traumatólogo, etcétera, etcétera, cuando te llegue la lesión o el problema a base de llevar mucho tiempo usando un calzado que te está destruyendo el pie y por lo tanto la estructura que tienes encima, yo lo veo así, es como al final es una inversión en tu salud. Si estamos dispuestos a pagar por otra cosa, ¿por qué no por un calzado, no? pero sí, bueno, y al final esto es como todo, ¿eh? Cada uno decide cuál es su prioridad Exacto, y cómo gasta su dinero, exacto. pero yo te diría, al menos desde mi perspectiva, ¿eh? Yo cuando empecé a usar el calzado minimalista, o me costaba un montón y pagaba un por calzado, y hoy en día cada vez hay más opciones, Mm, tienes opciones muy económicas de marcas que se venden en grandes plataformas sí, y sí, demás. Eh, Además empieza a haber un mercado interesante en lo que sería el territorio español. Hay un par sí. de marcas, una que se produce en Portugal y otra que se produce en Granada, que, jolín, pues bueno, pues tampoco las encuentro excesivamente caras. No, Cada vez hay más opciones, sí, sí, ¿eh? totalmente. Mm, mm, Yo, por ejemplo, de los últimos calzados que he comprado, uno de ellos fue esta deportiva, de hecho me la compré en Turquía, pero la marca está en toda Europa. Y también compré, recuerdo, un botín, una botita corta que también era barefoot y demás. Y creo que cada uno salió como 60, 70 euros, que no es una locura, no es 120 ni 150, que es lo que suele ver ahí fuera. La ujú. deportiva esta también fueron creo que 100, que es verdad que es un poquito más cara, pero jolín, es que estoy corriendo con ella, entonces quiero algo bueno para el pie. Y luego en cuanto a sandalias, que hay Ujú, cada vez más opciones, hay sandalias que por mm, 30 euros o así te puedes conseguir una sandalia bonita, que sea barefoot, que te sirva para salir, arreglada, o sea, incluso sí, para las mujeres que hasta ahora decíamos, uy, es un poco más complicado para la mujer que para el hombre, porque es verdad que no era muy estético el calzado que estaba saliendo, pero es que cada vez hay más opciones y están saliendo cosas más asequibles y también más estéticas. Entonces, es cuestión sí, de mirar, pero como tú decías, yo siempre pienso lo mismo, es cuestión de priorizar. O sea, hay personas que invierten 1.000 euros en un móvil y no les importa, pero no quieren invertir 100 en un calzado que al final es algo que vas a usar todos los mm, días. Entonces, al final es sí. cuestión de priorizar Sí. totalmente. Yo Sí, ahora, sí. yo ahora estaba pensando, estas Sí, me costaron 89. ok. Ujú. Precio, bueno, pues sí, pues, y alguna otra.
que te digo, hay unas que tengo en mente que salen por 45 o 50 euros. Sí, Entonces, ahora se pueden encontrar sí, cosas sí, sí. bien y depende de la priorización que haga la gente. Total, Al final, lo que tú decías, pues bueno, un móvil vale un pastón y a la gente no le duele gastárselo. sí. Entonces, bueno. Total, total. Y por cierto, te dejaron una pregunta con respecto al calzado que te preguntaban si es recomendable para el síndrome miofacial severo del suelo pélvico causado por la endometriosis. Y a raíz de esa pregunta yo también estaba pensando, porque yo también tengo endometriosis, si hay relación también entre el calzado que usas y tener hipertonía o hipotonía también en el suelo pélvico. Yo creo que aún no Okay. tenemos datos científicos para poder establecer esto. Ujú. No lo hay. Yo creo que todo esto se está empezando a investigar, empiezan a haber un poquito más, algunos estudios más, Ujú. y poder establecer una relación tan directa y tan clara, Ya. te diría, no tengo datos fiables, ni siquiera, porque estoy pensando en los datos que yo recogí para las mediciones que hice para mi estudio, no puedo establecer una relación Ya. tan clara. Ojalá, Ya. pero de momento no podemos decir que el uso de un calzado nos va a generar una hipertonía o una hipotonía. Ok, No, vale, bueno, bien, no. bien saberlo por lo menos, a ver cuál es la relación. Otra pregunta que esperamos tener respuesta también más adelante. Y volviendo al tema del correr y del calzado, Marina, una cosa que te quería preguntar, que también me dejaron preguntas sobre ello, era Ujú. con respecto al correr, si alguien quiere aprender a comenzar a correr, tenerlo como un hobby, hacerlo como un tipo de ejercicio, ¿qué tips podría darle a la gente para aprender a correr? Y si también era mejor el suelo firme de asfalto o un suelo más inestable como de tierra o de césped. Y después otra pregunta que también me hicieron es que si hay diferencia correr cuesta arriba o cuesta abajo en relación a No, articulaciones y suelo pélvico. O sea, me dejaron ahí una mezcla. vale. Jolín, vale, que no me deje nada, ¿eh? Creo que empiezo por el final, de ¿Vale? cuesta arriba, cuesta abajo. No es lo mismo, para Okay. nada. Las pendientes descendentes, es Ujú, decir, bajo, son mucho más estresantes para el suelo pélvico. ujú. Entonces, las pendientes ascendentes, subo, digamos que disminuye el impacto con el suelo, ¿sí? Y nos Okay. cambia la Ujú, biomecánica hacia un tipo de colocación del pie que suele ser más protectora. Eh, a veces, cuando yo tengo pacientes que en plano no van bien, empezamos a hacer algo de cuestas y okay. dejamos las bajadas eh, para cuando ese suelo pélvico tiene una respuesta muy buena. Entonces, no, no es lo mismo, Okay. para nada. Los descensos pueden ser un desafío interesante para el suelo pélvico y para el resto de estructuras del cuerpo, sí, pero sobre todo pienso en personas con patología de suelo Ujú. pélvico. Luego me preguntabas a nivel de Tierra, técnica de si carrera, tierra o suelo firme para tipo alguien que asfalto. empieza, ¿no? Sí, porque estaban preguntándome por tips para empezar o si llevas poco tiempo, lo haces como un hobby, cómo puedes hacerlo para mejorar o para ir iniciándote poco a poco para que no te lesiones. A nivel del terreno, si estás empezando, sal por donde quieras, sal a correr, disfruta, olvídate. O sea, el asfalto a mí, pero esto porque yo soy una friki de impacto y Ujú, otras ujú. cosas, pero el asfalto me parece una superficie muy reactiva y entonces para ciertas estructuras o ciertos suelos pélvicos o ciertas rodillas o ciertas, sí, da igual, puede ser algo interesante porque puede ser un estímulo. Entonces, ir a superficies que sean más blanditas y demás, sobre todo en un inicio, que tienes un camino maravilloso de tierra al lado de casa, tal, corre, va a ser genial. Que vives en el centro de la ciudad, pues lo mismo, sin problema. Como tips para alguien que empieza a correr, ser progresivo, Ujú. importantísimo. Eh, Correr muy a menudo, muchas veces en semana, y además hay un dato de las cosas que he recogido y una vez ya hecho el análisis estadístico, cuanta mayor frecuencia de entrenamiento hay, mejor respuesta al suelo pélvico. ¿Por qué? Okay. Porque es más Claro, estimulación. Entonces, mejor poco tiempo de entreno, pero muy frecuentemente,
Si puedo salir 4 veces en semana, mejor que 2. Claro. ¿Sí? Y hacer progresivo también el cambio del calzado. Si estás comenzando con un calzado tradicional también, ir poquito a poco. Sí, sí. Y si es alguien que no ha empezado a correr nunca, empieza con calzado Claro. minimalista, porque vas a salir, por ejemplo, una de las propuestas que yo hago para empezar a correr es hacer cacos, camino, corro, 1 minuto de cada. Por ejemplo, el primer día sales 10 minutos, haces 5 minutos caminando, buen ritmo, y luego un bloque de 10 minutos de corro, camino, corro, camino, corro, camino, y termino con 5 minutos caminando. Ahí tú puedes colocar un calzado minimalista sin tener miedo al cambio. Si es alguien que no ha corrido nunca, ¿eh? Okay. Estos serían los tips así más genéricos, pero que yo Y sin importar que creo que pueden ser más resultados. Sin importar la inestabilidad al final del suelo, porque si es más inestable o menos inestable, ¿afecta de algún modo o no perjudica? Bueno, si son terrenos, claro, yo ahí me voy a una cosa un poco más intensa, ¿eh? Pero si es, por ejemplo, un terreno tremendamente técnico, piedra suelta y demás, si es alguien que no ha empezado, que está empezando a correr, no creo que nadie vaya a buscar terrenos de este estilo. Al final, en ese sentido, yo diría, sería aplicar un poquito la lógica. Bueno, pues si es un terreno un poquito de tierra, arena y demás, no habrá un problema importante. Okay. Y antes que nos desvelaste ese secreto de que el correr, que el running al final no es de alto impacto, ¿podrías dar ejemplos de lo que sí se considera alto impacto para romper esos mitos de qué tipos de deportes sí que lo son? Y, por ejemplo, qué tipos de deportes te pueden llegar a un máximo de estrés para el suelo pélvico, como puede ser tener incontinencia, un prolapso, etcétera. ¿Podrías dar algún ejemplo? Mira, se considera a nivel de literatura científica deportes de alto impacto para el suelo pélvico, todos aquellos deportes que tengan un desplazamiento vertical, es decir, los deportes de salto, generalmente suelen ser los más difíciles de gestionar a nivel de suelo pélvico. Entonces, o sea, que no afecta igual a rodillas, tobillos, caderas, son diferentes, ¿no? No sabría decirte. Claro, yo ahora, cuando pensamos en deportes de alto impacto, bueno, seguramente se podrían poner en la misma caja articulaciones que suelo pélvico, ¿eh? Pero también suelo pélvico tendríamos que meter en la saca el tema de la presión intraabdominal y esto a nivel de sistema locomotor tampoco sería extremadamente interesante, ¿sí? Entonces, lo que sería alto impacto, hablamos de vóley, gimnasia, todo lo que son gimnasias deportivas y compañía, y trampolín tipo cama elástica. Esto es un 10 sobre 10 de carga mecánica a nivel de suelo pélvico. Esto es lo que más estresa. Seguramente podríamos meter algo de básquet, que ya he empezado a ver algún artículo que lo tienen en cuenta. Esto sería deporte de alto impacto para el suelo pélvico. Si alguien practica esto, estaría bien que cuide muy bien su suelo pélvico. Claro. ¿Sí? No prohibir, pero sí cuidar. Sí, o sea que todas estas chicas que vemos muy jovencitas, niñas, adolescentes, en los Juegos Olímpicos haciendo gimnasia rítmica y con esas piruetas y demás, ya deberían de estar cuidando su suelo pélvico desde bien jovencitas, ¿no? Bueno, es que además has metido el factor edad. La población adolescente es una población, y sobre todo población adolescente que practique deportes de forma, digamos, atletas, de forma profesional, deberían tener un cuidado muy especial a nivel de suelo pélvico, porque ya empezamos a ver en literatura que es una población que está muy en riesgo de tener problemas a largo plazo. Si además son deportes de alto impacto, ahí tenemos una combinación de alto impacto, mucho volumen, mucha intensidad en una época de cambio. Sí. Tema ardiente. Sí. Y te están preguntando por aquí si el tenis también. O el tenis más a nivel articular, de rodillas y demás. Claro, yo te diría alto impacto en el tenis, excepto en los saques, que ahí
saltan un poco. Ujú. Yo diría que no necesariamente. Sé que es verdad que tiene muchos cambios de direccionalidad Ujú. y aceleración y deceleración, pero dentro de lo que yo he leído, no, ahora Okay. mismo te diría, me gustaría revisarlo, pero yo no lo metería en Ujú. esa Ok. categoría. Sí, es al final lo que hablabas antes con respecto al calzado barefoot, de por qué considerabas que era mejor para reducir el estrés del suelo pélvico, porque al Ujú, final lo que estás haciendo es, digamos, moverte de forma más horizontal y no vertical, que de ahí viene que haya ese estrés o ese impacto que es perjudicial, ¿no? El hecho de que cuando hay ujú, deportes de salto vertical, al igual que si ujú, usas un calzado que es muy grueso, que está dando como brincos a la hora de correr, es más ujú, perjudicial que si usaras un calzado barefoot o hicieras un deporte que no fuera tan vertical en cuanto a salto, porque irías más de forma horizontal, ¿no? Aplica ujú, ujú. igual. Ujú. Ok, Sí, al final, cuando corremos nos queremos desplazar hacia adelante, no claro, hacia arriba. Entonces, si queremos ser eficaces a nivel de sí, biomecánica, todo el tiempo que perdemos en desplazarnos hacia arriba no nos interesa. claro. Entonces, el calzado muchas veces nos puede llevar hacia mayor desplazamiento o menor. Ujú. Con eso sí que podemos jugar. Ok, y esto aplica igual a hombres y a mujeres, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando hoy, no es que haya diferenciación Y por sexo. Ok, no, no. Al final, la diferencia más importante a nivel de nuestro suelo pélvico con el suelo pélvico masculino es hay un hiato, que un hiato es un orificio, digamos, o un ujú, paso, que en el caso de las mujeres es un hiato que es más grande, ujú, porque eso nos permite poder parir vaginalmente. Los hombres no tienen que parir. Entonces, eso es una ventaja biomecánica a la hora de poder tener bebés, ujú. pero es quizás un, una fuente, no quiero decir una fuente de problemas, no, porque al final es maravilloso poder parir. Eh, Puede ser una desventaja biomecánica cuando ese suelo pélvico no es funcional Claro. y el hecho de tener un hiato más grande, un espacio más grande, pues eso nos puede dar, bueno, pues algo más de problemas, Ujú. que es lo que encontramos en hombres. No hay tanta patología de suelo pélvico, tanta disfunción, perdón, que lo que encontramos en población femenina. Claro, claro. De ahí también la importancia en revisarte, conocer lo que es una fisio de suelo pélvico, visitarla, que es algo Ujú, que yo insisto mucho a mis alumnas y mis alumnos, entrenar también el suelo pélvico, y no me refiero haciendo Kegels y ya está, que es lo que la gente busca en internet y copia lo que dice en un vídeo, sino primero revisando cuál es el estado de tu suelo pélvico para luego saber qué es lo que tienen que pautar, porque al igual puedes tenerlo hipertónico y lo que estás haciendo es aumentar todavía y empeorarlo, cuando lo que necesitas a lo mejor es flexibilizar, masajear con vibrador, o sea, conocer el estado es súper importante para luego tratarlo y entrenarlo, ya sea para fortalecer o para flexibilizar o para lo que sea lo que en tu sea. estado, ¿no? Al final, Exacto. que tengamos capacidad de hacer un Kegel y un cierre con el suelo pélvico, eso no implica que nuestro suelo pélvico sea funcional y que esté todo ok. Claro, Eh, el suelo pélvico trabaja con más músculos que hay que claro. revisar y entonces lo importante es ver cómo está el conjunto. Oye, que está todo bien, perfecto, sigue tu práctica deportiva, continúa con tu vida, genial, pero de la misma manera que de vez en cuando entrenamos la musculatura, un cuádriceps, un glúteo, un Sí, bíceps, pues meter algo de trabajo de suelo pélvico combinado con un trabajo funcional. A mí es de las cosas que me parecen sí. mejores. Sí, sí, luego estar muy alerta, como comentabas antes también, a si vemos cambios en cuanto a sintomatología a la hora de hacer cualquier actividad, cualquier tipo de ejercicio, pues que vayamos también a visitar a una fisio de suelo pélvico y revisar qué está pasando, que no es algo puntual, a lo mejor es algo que resulta ser continuo, un aumento de pérdida de orina, o un prolapso, lo que sea, un dolor también, Uh-huh. pues también revisarlo para controlar esa sintomatología, ¿no? Uh-huh. Ok, Exacto. pues Importante. sí, sí, sí. Y luego lo último que te quería preguntar, y con esto ya vamos cerrando por hoy, que nos estamos pasando de tiempo, pero es que habían demasiadas preguntas interesantes. Me preguntaron con respecto a entrenar los pies para cuidar el suelo pélvico, porque han escuchado, entre mi audiencia por lo menos, los vídeos que yo he hecho anteriormente sobre entrenar los pies, cuidarlos y demás. Si ejercitar nuestros pies significa que por lo tanto también estamos ejercitando y cuidando el suelo pélvico, y qué relación hay
cuando entrenamos los pies? O sea, ¿estamos de algún modo beneficiando el suelo pélvico? Yo diría de forma directa, no. Ok, Em, yo no entrenaría solo los pies y me olvidaría del suelo pélvico. El suelo pélvico debe ser entrenado, y digo debe porque creo que tiene una sí, importancia, sí, es decir, una importancia muy importante. Bueno, pues sí, una sí, sí, importancia muy importante. total. Em, Me parece fundamental el hecho de entrenar el suelo pélvico dentro de los ejercicios funcionales, dependiendo de qué actividad se vaya a practicar. Tener unos pies fuertes Claro, mejora la absorción del claro. impacto. Por lo tanto, de forma indirecta, Ujú. sí que estás mejorando tu salud. Igual, entiéndeme, igual que te diría, tener un glúteo Sí, fuerte, pues también nos da una buena estabilidad lumbopélvica. ¿Directamente estamos trabajando? No, no me voy a quedar solo con un trabajo de fortalecimiento X, ujú, de ujú, los ujú. pies, sino que tenemos que añadir un trabajo de forma paralela que sea el suelo Sí, pélvico. Sí, de forma indirecta, no de forma claro, directa. sí, sí. Yo creo que la persona que estaba haciendo la pregunta, que sé quién es, de hecho, creo que lo estaba preguntando también desde el ámbito de que como los pies, digamos, son los grandes olvidados, igual que las manos, que es algo como que no cuidamos, no entrenamos, no movilizamos conscientemente, al igual que lo hacemos con otras partes del cuerpo. Creo que su pregunta venía por ahí de, ¿me está ayudando en algo? Obviamente, como tú acabas de explicar, a hacerlo más funcional y más fuerte, sí, por lo tanto, indirectamente sí que te va a ayudar, pero en el momento en el que tú estás haciendo los ejercicios, ya sea elevar los deditos gordos o movilizar como si estuvieras tocando un piano o cosillas así, en ese momento directamente el suelo pélvico no está reaccionando como un piano ni nada, pero Ojalá, ojalá, sería la bomba. total. Pero claro, sí es verdad que te está ayudando en otros aspectos a tener una mayor base de apoyo, tener más estabilidad, equilibrio, entonces todo eso sí que va a repercutir a la hora de cuando haces ejercicio, tus actividades diarias, etcétera. Sí, sí. Genial. Pues bueno, Marina, hemos llegado al final, te lo creas o no, así que para finalizar y concluir, te quería preguntar que nos contaras un poquito sobre dónde estás tú, si puede alguien asistir a consulta para verte, si tienen cualquier duda, cómo contactarte, dónde te pueden encontrar, perdón, y después también con respecto a tu doctorado, si quieres contar o añadir algo más con respecto a un descubrimiento muy novedoso que hayas hecho, alguna novedad que quieras compartir con los demás, pues hazlo, siéntete orgullosa del trabajo que has hecho durante todo este Perfecto. tiempo y con eso ya cerramos, así que cuéntanos. Pues mira, yo trabajo cerca de Barcelona, en una población que se llama Terrassa. Paso consulta, hago práctica clínica, entonces paso consulta, pero también con algunas pacientes que, por ejemplo, es algo de acompañamiento, porque son corredoras y demás, hacemos un trabajo, se puede hacer un trabajo online, porque a veces es cambiar cosas a nivel de técnica de carrera, etcétera, etcétera. ¿Cómo me pueden localizar? Yo siempre digo, las redes sociales son una maravilla. En algún directo que he hecho salían dudas que quizás no se respondieron, se pueden poner en contacto conmigo, me pueden mandar un mensaje que si lo sé, pues lo compartiré, y si no, intentaré derivar a quien creo que las puede ayudar o los puede ayudar. Y cosas a nivel pues de mi doctorado, ya he dicho, he soltado dos cosas que espero que mis tutores no me estén viendo, porque es información que debería quedar un poquito ahí, pero sobre todo el tema de cuanto más veces entrenemos en semana, mejor para la adaptabilidad de nuestros tejidos y mejor para nuestro suelo pélvico, y que hay una relación con el tipo de calzado que corremos que va a tener una repercusión sobre ese suelo pélvico. Okay. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Seguramente no. Quiero seguir haciendo más investigación, así que necesitaré muchas mujeres corredoras que quieran participar más adelante, pero bueno, esto lo publicaré en redes sociales cuando llegue el momento, que aún me quedan meses de trabajo por delante. Genial, genial. Pues bueno, ahí estaremos al tanto. Si alguien quiere ayudar y quiere ser voluntaria para ayudar, que yo cuando estudiaba, yo no llegué a hacer un doctorado, solo hasta el máster, pero es cierto que cuando llegas a buscar población para hacer algo, es complicado. Yo no lo hacía para el mundo de la salud, era criminóloga antes, o sea que era completamente diferente, pero es verdad que cuesta mucho encontrar a alguien que quiera
ser voluntario para un estudio. Así que bueno, si quieren ayudar, contacten a Marina y vas ahí organizando una lista. Y yo si te puedo ayudar, pues aquí estoy también, yo Genial. encantadísima. Muchísimas Y gracias. nada, un placer. Y bueno, por mi parte también, si quieren hacerme cualquier pregunta, necesitan ayuda con respecto a alguna dolencia, iniciarse en el Pilates o cualquier otra cosa, pues me pueden escribir también por mensaje directo. Tienen en mi perfil mi web, tienen acceso ahí a las clases gratuitas de YouTube por si las quieren probar. Hay de hecho trabajo de pies, hay alguna cosilla ahí que hacemos con los pies, movimiento facial y masaje miofacial también, o sea que hay alguna cosita relacionada a los pies, de temas de equilibrios y demás. Y ahí me pueden encontrar si necesitan cualquier cosa. Y lo mismo con Marina, si quieren escribirle, tienen dudas, que algo que no hayamos aclarado bien hoy, siéntanse libres. Esta charla se va a quedar subida a mi perfil de Instagram y luego también, por lo tanto, se subirá a nuestro canal de YouTube, donde podrán verlo ya en pantalla grande de forma más cómoda. Así que pueden volver a verlo, compartan con la gente, si hay alguien que esté interesado, que quiera aprender de este tema o que se dedique a correr o sea atleta o lo que sea, pues compartan también con sus amistades, que al final es información muy valiosa que Marina nos ha dado, así que hay que aprovecharla al máximo, que no todos los días tenemos la suerte y el privilegio de poder tener todas las preguntas respondidas por un experto. Y bueno, eso, que le den like, que compartan y que comenten si les ha gustado cuando lo subamos, ¿vale? Y a ti, Marina, muchísimas gracias por compartir este tiempo hoy con nosotros, por compartir tus conocimientos. Así que espero que sigamos en contacto. Lo Quizás en estaremos. el futuro hagamos otra charla cuando ya esté tu doctorado ya publicado y ya podamos hablar ya un poquito más en profundidad. Así que muchísimas gracias de corazón por compartir este tiempo conmigo. Muchísimas gracias, Vivian. Ha sido fantástico. Gracias. Un abrazo enorme. Seguimos en contacto. Cuídate mucho. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Adiós.